para olvidarte. Son los colores de mis amores. Rojo, blanco, azul son los colores de mis amores. Ay, hola. ay, por esos colores. Muy bien, compañeras, compañeros. Vamos a reiniciar nuestra actividad recibiendo a nuestro ministro con un fuerte aplauso y como también enviando nuestro saludo a la Escuela Superior de Formación de Maestros, a los maestros y maestras de la Escuela Superior de Formación de Maestros, como también a los estudiantes Juan Misael Saracho de Canasmoro, Tarija. También nos envían saludos y nos dicen que están atentos y firmes participando de este evento internacional, los compañeros de Oruro que están en la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Oruro. También nos piden reiterar nuestro saludo a los compañeros de Comarapa, los valles cruceños de Santa Cruz. También se reportan los compañeros de Villazón. Un saludo a los compañeros de Villazón, también están firmes esperando este evento. Compañeras, compañeros, entonces, con un fuerte aplauso, vamos a recibir a nuestro ministro de Educación, el licenciado Iván Roberto Aguilar Gómez. Fuertes los aplausos, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, maestros, maestras, compañeros, compañeras. Un saludo especial a todos los compañeros y compañeras que nos ven en las diferentes regiones de nuestra patria a través de la transmisión que se está realizando. Y obviamente para nosotros es gratísimo compartir con ustedes esta importante actividad que reúne no solamente a maestros y maestras de Bolivia, sino que reúne a maestras y maestros de América Latina. Innegablemente este es un aspecto importantísimo para todos, el de compartir, el de poder mostrar cuál es la situación que América Latina presenta en contexto educativo y cómo se está proyectando la educación en América Latina y en Bolivia. Creo que es importante y lo han percibido, lo han podido precisar gracias a las exposiciones de nuestros compañeros de otros países, que las tendencias en América Latina y en el mundo están vinculadas a procesos de fundamentalmente revertir los avances sociales que se han logrado gracias a la lucha de los pueblos, gracias a la lucha de los sectores sociales y sindicales, gracias a la lucha de todos aquellos que con sacrificio y decisión avanzaron para hacer posible que el ámbito fundamentalmente social de los estados sea articulado a la respuesta de las necesidades de las mayorías del pueblo. El tema de la educación innegablemente es uno de los temas centrales en este contexto. Se están teniendo tendencias a nivel mundial y a nivel de América Latina que no nos muestran un horizonte muy positivo desde la mirada social de la educación. Ya han podido apreciar cómo la experiencia en la Argentina ha ido de retroceso en los avances
no solamente de carácter sindical y reivindicativo del magisterio, sino en la concepción misma de la educación. En el caso del Brasil, la situación es mucho más compleja en lo que se puede plantear desde un punto de vista de reflexión general, porque han tomado decisiones, por ejemplo, de establecer que el presupuesto de la educación quede congelado por los próximos 20 años. A uno no le entra en la cabeza, siendo ministro o siendo maestro o maestra, que un Estado congele un presupuesto por los próximos 20 años. Es como decir que no va a haber nuevos estudiantes, no va a haber nuevos maestros, no va a haber procesos de mejoramiento de la estructura misma de la educación. Pero obviamente esas son las tendencias que han ido perfeccionando los sectores de la derecha y los sectores neoliberales en América Latina y que obviamente ahora las están incorporando. En el caso de Chile, la situación resulta compleja porque se presentan datos contradictorios. Cuando uno revisa la información general, los análisis en general, se hace referencia a que Chile estaría en los primeros sitiales de la educación en América Latina. Pero uno se fija y en contrapeso de esta información, Chile presenta los mayores niveles de conflictividad en el ámbito de la educación. Es decir, a una referencia de que hay mayor educación o mayor calidad, establecen como un mecanismo complementario los mayores niveles de conflictividad y de lucha de educadores, de estudiantes y de todos los sectores, porque están haciendo esto a través de mecanismos de retroceso en la lucha y en la conquista del carácter social de la educación. Esto es lo que a nivel de América Latina se está desarrollando. Uno de los temas que vamos a tratar de sintetizar es qué es lo que ha pasado en Bolivia, cómo ha sido la tendencia y en lo que siempre hemos tratado de hacer un diálogo con los maestros y maestras, que no los vemos como un componente del frente, sino en un componente fundamental y central del desarrollo de la nueva educación, de la nueva concepción de la educación, de una educación revolucionaria, y que como componente fundamental innegablemente se han constituido en los orientadores y en los actores directos y fundamentales de la revolución educativa. Y no lo digo por estar en un evento de maestros, ya hemos estado en varios, y con los compañeros de la CONMER en varios debates también, haciendo que se analice cuál debe ser realmente la tendencia de nuestra educación. Lo digo porque así hemos estado trabajando desde el momento en que se comenzó a construir la ley Avelino Ciñani y Lizardo Pérez, que no tiene una historia corta, es decir, no solamente es del 2006, cuando se realiza el Congreso de la Educación y se crea el proyecto. La ley Avelino Ciñani sintetiza lo que fue la lucha del pueblo boliviano por una educación que responda a los intereses de las mayorías, a los intereses del pueblo boliviano y a los intereses de la diversidad cultural. Por eso es que la ley Avelino Ciñani y la propia Constitución Política del Estado se articularon a partir de la lucha de los sectores sociales, las construcciones progresivas que hicieron la Central Obrera, los pueblos indígenas, el magisterio, los sectores mineros, fabriles y otros a través de sus congresos, en donde incorporaron temas educativos o en su caso hicieron congresos educativos. La Central Obrera Boliviana realizó varios congresos educativos. Las confederaciones de maestros y maestras
hicieron eventos y congresos pedagógicos y en la historia de la educación han quedado grabadas. Como un paréntesis, nosotros hemos logrado en estos últimos tiempos reunir todos los documentos de los congresos y lo estamos sacando en una publicación. Desde el primer congreso que se tiene referencia en la década de los 60, luego vinieron congresos pedagógicos, luego vino el congreso de la Central Obrera y otros más. Todos ellos los estamos reuniendo para hacer una publicación y poder a partir de ello también conocer cuál ha sido el proceso que ha seguido, gracias profesor, ha seguido la educación boliviana. Por lo tanto, retomando la idea central, la ley Avelino Ciñani y la Constitución Política del Estado, si bien son construcciones normativas, son legislación y constitución, se han nutrido en su historia de lo que fueron las luchas del pueblo, los eventos pedagógicos y sindicales y fundamentalmente las reivindicaciones de los diferentes sectores. A esto se adiciona como un tema central importante lo que ha sido el tema de la experiencia pedagógica desarrollada desde mucho tiempo atrás, pero sintetizada en lo que fue Warisata. A partir de la síntesis que se tiene en Warisata de esa lucha, es que se puede entender y comprender de manera plena por qué es que la ley reivindica lo que ahora plantea como modelo educativo, el modelo sociocomunitario productivo. No es la copia de Warisata, es la recuperación respetuosa de Warisata, articulada a la construcción colectiva que se hizo de todos estos eventos y procesos, y a partir de ello es que se plantea en el momento de su construcción como ley y como constitución una nueva mirada de la educación. Ese es un primer elemento que creo es importante tomar en cuenta para comprender que la ley y el modelo no son la construcción del Ministerio de Educación, sino son el resultado de la conjunción de muchos factores, de muchos componentes, de muchos actores, de muchos sectores y obviamente de muchos momentos históricos. Ese es el resultado. Y eso creo que es lo más importante para que cuando escuchamos críticas en torno a la ley, intentando articular esa crítica a una crítica al gobierno, se vuelve innegablemente malintencionada. ¿Por qué? Y lo que siempre hemos dicho y lo repetimos, si la ley Avelino Ciñani para algunos y el modelo educativo constituye un error histórico, constituye un elemento negativo para el pueblo boliviano y para el magisterio, si la ley Avelino Ciñani no constituye un aporte y una contribución a la revolución educativa, lo que obviamente vamos a tener como resultado es el de querer cambiarla o plantear su cambio inmediato. Pero yo siempre he planteado el tema y el debate. Si esa es la ley Avelino Ciñani y esta es la ley 1565, que era la última vigente, y le hemos cambiado con la ley Avelino Ciñani. Si de pronto viene alguien y dice, no queremos la ley Avelino Ciñani, pero no nos presenta una alternativa más revolucionaria y mucho más vinculada a los intereses del pueblo y del magisterio, y lo deja así solamente como un planteamiento de discurso, lo que va a suceder en el fondo es que quitando la ley Avelino Ciñani, ¿qué nos queda? Volver a la 1565, porque nunca nos han planteado una alternativa de ley, nunca han planteado junto con el pueblo
una construcción nueva de un proyecto de ley o una nueva ley, o por lo menos retornar al Código de la Educación Boliviana. Eso creo es clarísimo, que hay elementos que todavía siguen débiles en el marco de lo que es la ley Avelino Cignani y la implementación del modelo, eso nadie lo discute. Por eso es que hemos planteado a través del 5º encuentro pedagógico, quinto, no es el primero, el quinto, que junto con la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia se ha ido fortaleciendo en términos de estos elementos de administración y gestión están mal planteados. El tema de la planificación sobrecargada en un sentido burocrático. O sea, no es el hecho de que el maestro y la maestra implementen procesos de planificación curricular como base de una orientación y como parte natural de su trabajo en el ejercicio de la docencia, sino de pronto apareció como una sobrecarga administrativa. Y la evaluación, la planificación articulada una evaluación sobrecargada de un sentido también burocrático y administrativo. Hasta ahora sigue un tema y estamos trabajando con la CONMER y a través de las federaciones queremos que fortalezcamos lo que ya se tomó como decisión en el 5º encuentro: desburocratizar la currícula y desburocratizar la evaluación curricular. No puede ser un sentido sobrecargado para que un maestro, si da una sola asignatura y un curso, de repente no es mucho problema. Pero si de pronto tiene 3 cursos, 4 cursos, pero además 2 especialidades que está ahí, hay que multiplicarlo todo el proceso por esas 4, 5, 6 actividades. Y se vuelve obviamente un tema de sobrecarga. Eso no queremos. El modelo no busca eso. El modelo no está sustentado en un enfoque burocratizado o un enfoque simplemente de la gestión como elemento transformador. Es la actividad del maestro en su concepción nueva, articulando la práctica con la teoría y la teoría con la práctica, para a partir de ello valorar esa experiencia y esa articulación y poder generar procesos de transformación y producción, lo que nos interesa en la esencia. Es la práctica docente el elemento central, no la actividad burocrática de presentación de informes meramente formales. Y para terminar este sentido de la idea que hemos planteado, yo les decía en varios eventos, uno de los temas, y gracias a este tema de tecnologías, nos llegaban las fotos. Ministro, mire usted lo que el director distrital nos está pidiendo. Y eran 21 informes. El informe con elementos como es respaldatorios y probatorios. Es lo que me hacía reír. El maestro tenía que hacer como abogado, presentar elementos respaldatorios y probatorios de su actividad. Por lo tanto, video y fotografías más informe escrito del día del libro, del día de la lucha contra la violencia, del día de la lucha contra la discriminación, del día de la lucha contra la homofobia, del día del medio ambiente, del día de la madre tierra, y eran 20 y tantas actividades. Pero mucho más a eso se unía un tema que para mí fue realmente molestoso. El de una foto donde en la dirección distrital X, discúlpenos los directores que generalizamos, de pronto los saquillos celestes ahí en un costado. Me decía, ministro, ¿usted sabe qué es esto? Y obviamente le respondo, no sé qué es. Son los informes que hemos mandado los docentes en saquillo. Exactamente. Y ahí venía el principio básico, el principio de la docencia, nuestro principio de ejercicio de nuestra actividad. Si pedimos a nuestro alumno una práctica o le tomamos una evaluación, lo fundamental que hacemos es revisarlo, corregirlo y devolverlo, porque ese es el proceso educativo. Y si eso se tiene que traducir en nuestra actividad docente. Si un director distrital nos pide un informe detallado, registrado en fotos, registrado en video, más escrito en 3 copias, lo menos que tiene que hacer es leerlo, corregirlo y devolvérnoslos.
Porque si no lo hace, entonces ¿para qué lo pide? Este tema lo pongo como ejemplo porque sé que es un tema sentido, porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora como construcción de consensos es justamente evaluar con las direcciones sindicales, con la CONMER, con otros compañeros, y comenzar a recoger estos planteamientos para reencauzar elementos que pueden estar distorsionados. Quedan todavía, y les decía en el tema este para cerrarlo como ejemplo, en el tema de planificación y evaluación curricular se ha emitido la resolución estableciendo que primero la planificación curricular la hemos sintetizado. Segundo, la planificación curricular la hemos concentrado en actividades documentadas en aquellos que deben ser orientadores en la unidad educativa. Y en lo que es la actividad del docente, la planificación curricular queda como responsabilidad del docente. El director seguramente lo pedirá el momento de la articulación de los planes, pero presentar 3 copias para mandarlo al director distrital, eso ya no corresponde, ya está eliminado de la normatividad. Y por lo tanto, lo que ahora hay que hacer es obligar a nuestras direcciones intermedias a cumplir esta disposición. Y esto les digo porque hace pocos días del Alto me mandaron el registro o la foto de la directriz del director distrital de uno de los distritos, donde decía, como es de su conocimiento, deberá presentar en 3 copias, con fotografías, con video, con documentos probatorios, su evaluación del primer bimestre. Y no es correcto, no es cierto, ya lo hemos cambiado. Estos temas quedan ya para el trabajo comunitario, el trabajo en comunidad, el trabajo dentro de los consejos técnicos, consejos pedagógicos de la unidad educativa. Ahí sí se tienen que presentar. No puede ser arbitrario el tema del ejercicio docente. No puede haber ejercicio docente sin planificación curricular y obviamente su evaluación, pero que eso sirva para el docente y para el grupo de docentes de la unidad educativa, orientados, autoorientados a partir de lo que desarrollen como actividad. Primer elemento que muestro como parte de lo que ha sido la forma de entender las reorientaciones de la ley Avelino Siñana y Lizarro Pérez. No pueden ser, no han sido construidas como una acción vertical ni del Estado, ni del gobierno, ni del ministerio, sino como una construcción colectiva, y su implementación y su evaluación en la implementación tiene que seguir ese nivel, porque si no nos perdemos. Esto es un elemento de principio que hemos planteado. Hay muchos otros, y en algunos casos nosotros hemos planteado también elementos críticos, hacia ciertas conductas dentro del marco del ejercicio docente. Y este es un tema que vamos a convocar dentro de poco a el Consejo Técnico del 5º encuentro, donde participan todas las organizaciones, para poder trabajar un tema que nos está preocupando. Ahí hemos ido identificando a través de algunos mecanismos técnicos que hay debilidades muy fuertes en contextos de ciertas áreas de conocimiento. Y necesitamos trabajar de manera conjunta, de manera articulada, la respuesta a esa situación que entendemos. Ese es un tema muy complicado porque sí corresponde a una responsabilidad mutua, tanto del ministerio, sus niveles de dirección, como la actividad de la unidad educativa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a trabajar con las organizaciones sindicales y obviamente con los sectores que corresponda de acuerdo al nivel de actividad o de acción que vayamos a desarrollar. Cierro la idea de este proceso que debe continuar en un marco de consensos y obviamente de acciones nos está fallando la tecnología. Yo aprieto y de ahí me miran y lo aprietan para pasarlo. No es tan directo. Si me lo pasan el otro, por favor.
Eso. La otra, por favor, esto es lo que habíamos ido trabajando en esta primera parte. Uno de los aspectos que creemos que constituye, la otra, por favor, ahí, constituye la base y la esencia de lo que es el modelo educativo expresado en nuestra ley y obviamente constitucionalizado, lo que nuestro pueblo, nuestras naciones originarias, nuestros sectores sociales han ido planteando siempre como el horizonte central de su reivindicación en materia social y en materia educativa, está más o menos concentrado en estos puntos. Primero, un tema que ya hemos avanzado muchísimo en Bolivia y hemos logrado consolidar es que la educación, y aquí un pedido, una recomendación, un ejercicio que tenemos que hacer todos, la educación ha dejado de ser un servicio, como lo entendía la 1565, y por eso hablaba del SEDUCA. Ahora, ¿para dónde estás yendo? Al SEDUCA. Ministro, ¿va a venir al SEDUCA? No, no puedo ir al SEDUCA. Lo ubicamos como lugar geográfico, ¿no ve? Es donde está la Dirección Departamental de Educación. Pero cuando hemos cambiado el nombre en la ley de Servicio de Educación, Servicio Departamental de Educación, SEDUCA, a Dirección Departamental, le hemos cambiado el sentido, la estructura. Primero, la educación no es un servicio que brinda el Estado, es un derecho que el Estado está obligado a desarrollar, fortalecer, impulsar, financiar, etcétera, dentro del marco del derecho de la sociedad, del derecho del pueblo. A partir de ello, este derecho implica muchos factores. Implica dotación de, gracias, dotación de presupuesto, dotación de, a partir de ello, de los factores que hacen al trabajo docente, fortalecimiento de las condiciones. Escuchaba ayer a una de las compañeras que decía, es fundamental el de desarrollar la concepción de que la educación va a lograr su sentido transformador en la medida que transforme las condiciones de trabajo y las condiciones de vida del maestro y la maestra. No tiene sentido hablar de una transformación educativa si no se transforman esos dos elementos centrales que hacen al sujeto social, al sujeto histórico de la educación como el actor principal. Por ello es que el derecho a la educación está vinculado a otros componentes, a otros sectores, a otros ámbitos y a otros contextos que deben integrarse. El derecho a la educación se ha ido consolidando con mayor presupuesto, que ha permitido la apertura de más unidades educativas, que ha permitido el de mayor número de docentes, el de las mejoras en las condiciones salariales, las mejoras en las condiciones de trabajo, el tema de infraestructura, el tema de equipamiento y ahora en la nueva etapa que estamos, en el tema de la dotación de los elementos básicos para todas las áreas, incluida nuestra área tan importante para nuestro hermano presidente como educación física. Física, química, biología, matemáticas, todo el contexto del ámbito de las ciencias, todo el contexto del ámbito de las ciencias sociales incorporado en nuestra currícula y el contexto de lo que llamamos áreas técnicas, que son también importantes, deben contar con los elementos fundamentales de equipamiento y funcionamiento. Este es lo más complejo, porque las deudas que nos ha dejado el neoliberalismo han sido muy grandes, demasiado, no solamente en el contexto de la educación, sino en lo que podemos observar de las condiciones materiales de funcionamiento de nuestras unidades educativas. El segundo elemento, que si bien siempre lo hemos debatido, proviene de un enfoque muy economicista y neoliberal, pero que se ha incorporado como parte de un componente educativo, es el tema de la calidad. Y aquí lo que hemos ido trabajando últimamente es el de entender que el tema de la calidad para nosotros dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo no tiene y ni debe tener el sentido estandarizante
ni el sentido homogeneizante, ni el sentido que desconoce los componentes propios y diversos de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de los contextos en los cuales se desarrolla la educación. No podemos, si bien aquí lo ponemos por un componente genérico, no podemos hablar de calidad educativa en términos singulares. Necesariamente tenemos que hablar del sentido plural de la calidad, las calidades educativas. A partir del enfoque de calidades educativas, vamos a lograr generar una nueva concepción en torno a lo que debe ser la educación. Y aquí viene un elemento que lo he planteado en todos los eventos internacionales que hemos estado representando a Bolivia. Me acuerdo tanto, fui a visitar la unidad educativa San Ignacio, una unidad educativa privada que tiene las mejores condiciones, es una de las que desde el punto de vista económico es la más alta, etcétera. Y uno encuentra condiciones de infraestructura completas, condiciones de equipamiento completos. El tema de los docentes, tienen docentes completo. Tienen obviamente condiciones desde el punto de vista económico de mucha disponibilidad. Y cuando alguien entra o a alguien le preguntamos o alguno hace una evaluación, lo primero que dice es el Colegio San Ignacio o cualquier otro de los colegios privados que tienen esas condiciones son de muy buena calidad. Un día de esos, gracias a los compañeros, y lo pongo siempre de ejemplo, de Santa Anita, del Trópico, están por ahí los compañeros, y un saludo. Me escriben por WhatsApp y me dicen: ministro, hemos logrado conseguir su teléfono, queremos que nos acompañe a ingresar a Santa Anita. Lo hicimos también en la zona de Chiquitanía, casi toda la Chiquitanía le hemos recurrido, la parte cordillera en Santa Cruz también, norte Potosí, la parte de Oruro, me falta la parte sur de Oruro y Potosí, que ese está todavía pendiente. Y vamos, me dice, vamos, entraremos a Santa Anita. Y entramos a Santa Anita, nos pusimos en contacto, hicimos toda la operativa de preparación del ingreso, y ahí es donde siempre les transmito y les digo, y no me canso de plantear, cuando uno ingresa con los maestros rurales a estas zonas, a estas unidades educativas, realmente ahí es donde uno comprende y entiende cuál es el sentido social de vocación, compromiso que tiene el maestro, fundamentalmente el maestro rural, que es el que enfrenta estas situaciones. Hay maestros urbanos que tienen condiciones similares y eso estamos trabajando por el lado con ellos. El tema de, por ejemplo, trabajar en Chorolque, si alguien viene de la zona, es muy complejo. Chorolque, en cuanto está a 5.000 metros de altura, más o menos. Y maestros que vienen de zonas más bajas, en un año están con poliglobulia, están con hipertensión arterial y obviamente las condiciones son muy precarias. Ellos son maestros urbanos, pero tienen situación compleja también por las condiciones de trabajo. Entonces, en Santa Anita nos reunimos en Puerto Cochabamba y comenzamos a hablar, se reúnen los maestros recién designados. Ahí, como en muchas regiones, la rotación de maestros es muy fuerte, casi duran un año, a lo mucho 2, y a partir de ello viene la rotación. Casi todos los ingresos siempre tienen un número mayoritario de maestros nuevos. Y bueno, todo el mundo conociéndonos ahí, ministro, qué gusto verlo por aquí, el ministro con su sombrerito para el sol, su chaleco de trabajo y ayudando a todo el mundo a que traían. Y ahí comenzamos a ver cómo el maestro, los cotencios, los saquillos azules, tiene sus ollas, su ropa, tiene sus libros, ahí está su computadora, está la ropa de sus hijos y obviamente todos los elementos que le van a permitir sobrevivir en el contexto donde está yendo. La mayoría no sabe a qué situación va a ir. Y esa primera vez, cuando partimos, tardamos 25 horas de ingreso en Pontón.
Y la pregunta normal, natural, ¿y el baño? Se han reído ministro, parar para entrar al baño en estas condiciones es media hora más de viaje, y si vamos parando cada cierto tiempo es una hora. Si realmente condiciones muy complejas, muy difíciles. Y ahí es donde, para hacerlo corto, recurrimos todo el trayecto, llegamos a Santa Anita, y la primera imagen de Santa Anita fue una unidad educativa de madera, y la que tengo más recuerdo a la de Remanso, que está un poco más arriba. En Remanso era totalmente de techo de jatata con palos de madera, piso de barro. Cuando llovía un poco era imposible caminar, esa arcilla es ni sin zapatos se puede andar. Esa fue la primera vez que entramos. Los maestros en condiciones muy precarias, muchos de ellos no tenían situaciones regularizadas de su docencia, etc. Volvimos 2 veces más. La tercera, nos encontramos con una infraestructura que con el proyecto Evo Cumple, Bolivia Cambia, se había construido en lo que llaman de material, es decir, de condiciones, obviamente, de preservación en el tiempo adecuadas. Tenía todas las condiciones necesarias de una unidad educativa con sus aulas, su parte administrativa. Ya tenían la antena parabólica, ya se llevó su biblioteca, si no me equivoco también su laboratorio. Ahí me acuerdo, pusimos la carpa para dormir en el pasillo y uno de los maestros me dice, ministro, se ha ubicado en el peor lugar. Digo, ¿pero por qué? Aquí es donde más bichos vienen. Me dice, no, porque aquí es donde pasamos clases del Profocon y obviamente hasta la 1, 2 de la mañana estamos hablando, que es la hora que la señal es mejor. Le digo, entonces no se preocupen, así escucho un poco lo que debaten y aprendo. Y ahí viene el tema. Cuando vemos la tercera vez ya las condiciones nuevas de la unidad educativa de Santa Anita o la de Remanso, en donde ya se dotaron de las condiciones fundamentales de funcionamiento, en donde se dio infraestructura, se dio equipamiento y ahora gracias a lo que ya se ha repuesto, la dotación del bono de zona, ya tienen bono de zona. Se ha recuperado el bono de zona y ya se les ha dado, por lo tanto el bono de zona incentiva su permanencia. Los niveles salariales comparativamente a otros sectores son innegablemente mucho más altos. Y este elemento es el factor que compensa las condiciones precarias. Pero ahí viene el tema. Si evaluamos la calidad educativa y ponemos al San Ignacio a cualquier otra unidad privada y la ponemos a Santa Anita, Remanso, cualquier otra unidad, para tratar de compararlas, la pregunta es, ¿van a poder ser evaluadas en un mismo sentido, con un solo criterio y en un examen estandarizado? Bajo ninguna circunstancia. La calidad de esta unidad educativa privada es una. Y la calidad y situación en que se desarrolla estas otras unidades educativas es otra. ¿Cuánto ha cambiado de un año para otro o de 2 años la unidad educativa privada tantos? Ha mejorado el 15% de sus condiciones. Ha dado formación de maestros, ha dado todos los elementos que requiere. Ha mejorado un 15%. ¿Cuánto ha cambiado Santa Anita, Remanso o estas unidades educativas en 2 años? 5,000%. Por ponerle una cifra así para simplemente mostrar. Es decir, se han transformado estructuralmente. Y a partir de ello es que viene el tema. Los enfoques que tratan de manejar el sentido de la calidad como un sentido singular y homogéneo, nos tratan de hacer el jueguito ese del billete con un papelito o con una pitita. El billete está ahí y nos dicen, tienes que alcanzar el billete. Nosotros vamos y estamos alcanzando el billete, hemos logrado cobertura, hemos logrado mejorar las condiciones del maestro, hemos logrado mejorar todos los elementos.
Y el momento que estamos logrando eso, nos jalan la pitita y nos dicen, no señores, ahora ya no es esta la calidad educativa. La calidad educativa es ahora esta otra, y la pitita la jalaron. Cuando ya está bien, hacemos el esfuerzo, logramos trabajar, logramos transformar, estamos alcanzando el punto, ya vamos a agarrar el papelito y nos jalan la pitita. Así está ahorita el mundo en el contexto de lo que son las evaluaciones de la calidad educativa. Hace 15 años atrás, el tema de cobertura era fundamental. Mejorar las condiciones de acceso, el de permanencia y obviamente el de permitir en el concepto social la educación para todos. Se avanzó. Ahora, en los nuevos estándares, en los nuevos indicadores que se está planteando, ya no solamente es cobertura, está bien, es correcto, tenemos que mejorar las condiciones completas de nuestra formación. Pero ahora nos están incorporando elementos como, por ejemplo, para primaria, incluso para inicial, a nivel mundial están planteando evaluación de aprendizajes a nivel de inicial. Pero además de aprendizaje, y la pregunta es en inicial, ¿qué tendrían que evaluar como aprendizajes? Si es un desarrollo preparatorio para las condiciones de ingreso a la escolaridad. En primaria, evaluación de aprendizajes, perfecto. Pero además el de uso de tecnologías. Por lo tanto, Santa Anita, en el contexto de lo que ha avanzado tanto en su educación en general, en su formación de maestros, en los contextos de la labor del maestro, ahora ya tiene que incorporar un nuevo elemento que a nivel mundial va a ser factor de evaluación. Si no, no tienen calidad. Es decir, los esfuerzos, transformaciones, las mejoras, los procesos no tienen ya ningún sentido. Y ahí es donde vienen los gurús financieros o educativos y nos dicen, y siempre lo recuerdo, en el Foro Mundial de Educación de Incheon, agarra en Corea y dice el presidente del Banco Mundial, y no sé hasta ahora por qué él habló. Habló la directora general del UNESCO, que era correcto, porque obviamente es el organismo encargado a nivel multilateral de Naciones Unidas del tema educativo. Habló la ministra de Educación y ahí lo metieron al presidente del Banco Mundial. Y el presidente del Banco Mundial agarra y dice, si América Latina hubiera hecho lo que hizo Corea en materia educativa, otro hubiera sido su destino. ¿Qué nos quiere decir con eso? Ese rato América Latina, más bien ahí los ministros respondieron adecuadamente, lanzaron una acción operativa diplomática para plantear a este señor que no le íbamos a permitir que ponga esos elementos referenciales. ¿Por qué? Y con esto termino este tema de por qué el tema de la calidad o las calidades es un tema de profundo debate. Porque así como nos podía plantear elementos generales en torno al tema de la calidad de la educación en América Latina, porque ahí utilizan la prueba PISA para hacer las referencias, nosotros podríamos decirles que si Corea hiciera lo que América Latina hace en materia humana y social con la educación, tendría menos suicidios de estudiantes que se suicidan por fracasos educativos. Y obviamente sería otra la visión. Y este es un tema que nos lleva a entender que no es un tema de agarrar a Finlandia como modelo. Hay que estudiarlos, hay que verlos, hay que reflexionar críticamente sobre todos los modelos. Pero también tenemos que saber valorar los esfuerzos que en México se ha hecho a través de los pueblos indígenas o proyectos educativos que a través del magisterio se han impulsado en regiones indígenas o en lo que se ha ido impulsando en Ecuador o en Guatemala o en otras regiones en donde las experiencias educativas han sido exitosas como experiencias propias de los pueblos, comunidades. Y este es un tema que nosotros lo reivindicamos. El tema de la calidad hay que entenderlo en su sentido plural, calidades educativas, de tal manera que nos permita el ir avanzando en función de nuestros intereses, de nuestras miradas de futuro, de nuestros parámetros y obviamente en la construcción de nuestros indicadores. Y eso no significa ser juez y parte. No, hay que seguir los procedimientos que toda evaluación educativa requiere, pero no en la mirada de querer hacer un ranking, una lista. Este es un poco como nuestros alumnos. Si solamente hiciéramos
la evaluación de nuestros alumnos para poner quién es el primero y quién es el último, obviamente tendríamos efectos nefastos en la situación de nuestros alumnos. La calificación lo que va a determinar es dónde vamos a ir a fortalecer, dónde tenemos que ir a trabajar más, a quién tenemos que reforzarlo. Y de esta manera, el de hacer que los desniveles se vayan nivelando y a partir de ello sea el conjunto de nuestros estudiantes quienes desarrollen esta actividad. El tema de la educación inclusiva. La educación en nuestro país y en muchas regiones de América Latina, como herencia de lo colonial, fue excluyente. Más adelante les voy a mostrar un dato que lo encontré en una revista, en los documentos que estamos revisando, y es escalofriante. ¿Qué pasaba en el 80? Es impresionante. Y lo que sucedió durante todo el periodo de la República hasta 1952 es que la educación era solamente para los privilegiados. Del 52 en adelante se declaró que la educación era universal, que la educación era de acceso democrático y era para todas y todos. Pero no se ejecutó. ¿Por qué? Porque no había un Estado que provea de los recursos, un Estado que asigne como primera prioridad los recursos presupuestarios para el funcionamiento del sistema educativo y por lo tanto quedó un simple discurso. Y ni qué decir de la época neoliberal, en donde se entendía que la tendencia debería ser más bien a privatizar la educación. Por eso es que las normales las licitan. Como sacan una convocatoria y dicen, se convoca a las universidades interesadas en adjudicarse la normal tantos. Y de ahí es que la Simón Bolívar se le adjudicó la UMSA, o Arizata se le adjudicó la Universidad Privada San Francisco de Asís, igual que Santiago de Guata. Y así fueron adjudicadas a las universidades. El resultado fue nefasto, porque una universidad formó de una manera, la otra de otra, a maestros de la misma especialidad, con cargas horarias diferentes y enfoques diferentes. Y de ahí es que una temporada, un periodo, teníamos maestros de física química, otros maestros eran físico-matemáticos, otros maestros eran físicos, otros maestros eran químicos, otros eran químicos biólogos, porque cada universidad le imprimió su propio enfoque. Y el Estado se desinteresó. Dijo, la ley dice que es obligatorio hasta primaria. Por lo tanto, secundaria, vean cómo lo hacen. Y lo dejaron. Y ahí vino el modelo que asumieron, fue el modelo chileno. Una tendencia era la de municipalizar. Y la segunda tendencia era el de generar espacios de autonomía en las unidades educativas para el desarrollo autónomo, ¿no ve? Definido por las comunidades, pero además por las alcaldías. Ya después se recupera este marco y vuelve al Estado el tema de la responsabilidad. Todo este periodo la educación no era para todos, era para algunos. Los que tenían privilegio, los que tenían condiciones económicas y los sectores empobrecidos eran sectores que estaban excluidos. El tema de la interculturalidad plurilingüe es un principio de la descolonización. Nuestra educación, y aquí viene un aporte que a nivel de los pueblos y los maestros y maestras que trabajan en pueblos indígenas han ido puliendo y desarrollando. Hasta hace algún tiempo se entendía que la educación para pueblos indígenas era una educación intercultural bilingüe. Dos culturas, lo indígena y lo occidental, con dos lenguas, se articulaban y por lo tanto eran intercultural. Y darle educación bilingüe, intercultural a un pueblo y una nación era lo avanzado y no es correcto. Lo que nos han enseñado nuestros pueblos es que lo correcto es partir de una educación intracultural, es decir, una educación construida por el pueblo en función de sus intereses. A partir de lo intracultural, en nuestro caso el currículo regionalizado, la lengua materna y las expresiones culturales incorporadas a este tema, es que se proyecta el sentido intercultural. No puede haber interculturalidad
cuando una de las culturas, una de las lenguas es la dominante. Cuando una de las culturas, una de las lenguas tiene un enfoque curricular dominante. Cuando una es la que le impone a la otra. En cambio, el currículo regionalizado expresado en la currícula o en esta currícula del pueblo y la nación, desarrollada por ellos en lo intracultural, ahí sí se puede incorporar de manera complementaria y armoniosa dentro del desarrollo de un nuevo enfoque y una mirada. No voy a ahondar más en estos temas que ustedes los han estado trabajando y tenemos todavía pendiente el de fortalecer fundamentalmente el tema de lengua y en la aplicación de la currícula regionalizada. La educación a lo largo de la vida. No puede haber educación entendida solamente como la educación. Antes la llamaban educación formal y la otra la llamaban la educación informal. Y eso es incorrecto. Es como nuestro hermano presidente hacía la referencia a los legales en Estados Unidos y los ilegales. Los migrantes no son ilegales, son seres humanos que se han trasladado por situaciones y condiciones diversas. Por lo tanto, no puede haber en educación formales e informales. Entendemos cuál fue el sentido original. Por eso es que lo que se ha entendido es que la educación, sea inicial, primaria, secundaria, sea alternativa, sea superior, sea especial, tiene un contexto de articulación como sistema. No están separados, no son cosas diferentes, son parte de una concepción de la educación en todo el contexto de la vida. Aquí se incorpora innegablemente la educación de jóvenes y adultos en el contexto de alfabetización, posalfabetización. Antes, un alfabetizado debería darse por agradecido de que se lo alfabetizó. Así se entendía este concepto. ¿Por qué? Porque un alfabetizado tenía limitadas las posibilidades de acceso al sistema alternativo, había muy poco, y pensar que vaya a estudiar a la universidad era inconcebible. La universidad no los acepta, no los aceptaba a aquellos titulados en ciertas modalidades de educación de adultos. Ahora, si en la Simón Bolívar, si no me equivoco, vamos a tener la primera titulada, si es que no se ha titulado, no me acuerdo bien, ya la memoria también me falla. La primera titulada, que si hacemos el recuento de su vida, está terminando su profesión de maestra. Terminó su secundaria en un CEA, en un Centro de Educación Alternativa de Adultos. Fue posalfabetizada en primaria y se alfabetizó en el primer grupo. Es decir, ella sintetiza lo que se entiende la educación a lo largo de la vida. No puede haber límites. Por eso es que se han incorporado proyectos educativos y programas sociales muy fuertes en cada uno de los espacios de los grupos de edad y los grupos sociales y los grupos regionales. La educación de la vida, en la vida y para vivir bien. No puede haber educación si está descontextualizada. No podemos entender la educación fuera de lo que puede ser la vida cotidiana. Y esto está vinculado a esos ejemplos que a veces en los críticos de la derecha, en los que hacen sus comentarios de análisis pedagógicos profundos, sentados en un escritorio en las mejores condiciones y que lanzan sus miradas sin haber conocido realmente la realidad que vive nuestro país, nuestras regiones en torno a materia educativa y lo que se ha transformado de ellas. La única forma de entender la educación es que ésta se vincula a la vida, se articula a la práctica, surja también de ella y sobre la base de eso esté dirigida a responder las necesidades de cada uno de los sectores. Ahí es donde la estructuración de nuestra educación, a través de lo que ha sido el enfoque metodológico de práctica, teoría, valoración y producción, sintetiza lo que a nivel de nuestro enfoque revolucionario siempre se reivindicó, la unidad entre la teoría y la práctica. Tenemos experiencias que son maravillosas y hay que saber aprovecharlas, nuestros PCPs. Es cierto que la mirada crítica es, pero no nos dan recursos para el PCP. Los municipios no ponen recursos para el PCP. Sí, eso estamos trabajando
justo con la CONMER en la última reunión que tuvimos del pliego de peticiones, hay uno de los temas que está a trabajar conjuntamente para crear una ley que obligue a los municipios a generar los recursos destinados a fortalecer los PCPs. Nuestros PCPs nuestros proyectos sociocomunitarios productivos, para nuestros compañeros del exterior, ya voy terminando, son los proyectos orientadores y articuladores de lo que es la planificación curricular. ¿Y qué es un proyecto sociocomunitario? Debe ser la identificación de una problemática de la comunidad, del barrio, de la región, del pueblo, y a partir de ello, el de hacer que la comunidad educativa, la planificación curricular, los maestros en sus especialidades diseñen su planificación en función de responder a esa problemática. Ese proyecto sociocomunitario productivo es el que permite darle un sentido de aplicación práctica al conocimiento. Yo he visto experiencias muy bonitas, muy fuertes desde el punto de vista del sentido de la relación entre la práctica y la teoría, entre la articulación de áreas y el desarrollo metodológico de las áreas en su componente de integración con otras. Pero he visto otros que simplemente se articulan y se posicionan como repetición de otros proyectos, y cuando se vuelve repetición pierde el sentido innovador y creativo. Y obviamente esto es lo que tenemos que trabajar para poder darle el sentido completo. Termino con que nuestra educación no puede ser entendida solamente como educación, como cultura general. La educación tiene que tener un sentido transformador. La educación tiene que estar articulada a la revolución en cada uno de los espacios, a la transformación de estructuras. No solamente debe ser entendida como una educación que está vinculada al ascenso social. Si ustedes, como normalmente el maestro rural lo hace, hablan con los papás en las comunidades y la pregunta común que hacemos, ¿por qué quieres que estudie tu hijo? Para que no sea como yo. Es la primera respuesta. Porque dentro de la mentalidad colonizadora se ha planteado de que ser campesino y mantenerse como campesino no es adecuado. Y por lo tanto, la tendencia que se ha ido presentando es el de desarraigar al estudiante de su familia, de su contexto, de su realidad a través de la educación. Es decir, yo quiero que mi hijo, con todo derecho, un padre puede plantearlo, tiene que plantear, no quiero que sea campesino, ahí está lo colonial. Quiero que sea médico, ahí está lo de proyección, que es su derecho. Pero tenemos que fortalecer una educación que se articule a cambiar las concepciones. Me acuerdo tanto un dirigente aymara de Calamarca, un día me decía, ministro, usted está haciendo una atrocidad con el tema lingüístico. ¿Por qué? Le digo, porque yo no quiero que mi hijo estudie aymara, yo quiero que mi hijo estudie castellano y que sepa hablar bien castellano. ¿Acaso usted le va a conseguir trabajo hablando aymara? Y obviamente antes este era un factor determinante en lo que era el desarrollo de las actividades del Estado, de las actividades sociales. En cambio ahora la concepción es otra. La concepción está articulada a que, respetando los espacios y valores culturales y lingüísticos, respetando los espacios y contextos sociales, tenemos que hacer que la educación permita generar una transformación en términos de resolver los problemas y articularnos a un mejoramiento, a una superación de las debilidades. El siguiente, por favor, que ya lo dejo solamente como referencia. Todo este concepto que tenemos de la educación se plantea en una revolución social y participativa en educación, en una revolución normativa. Hemos logrado incorporar elementos nuevos y nuestro objetivo es descolonizar de manera absoluta y total. Temas burocráticos, disculpe, es como publicidad en medio de una película en donde estamos atentos, pero lo voy a hacer. Temas como, por ejemplo,
maestros en frontera. Disculpe, dice que hay un bono de frontera. Claro que hay un bono de frontera. Quisiera tenerlo. No, no hay problema, usted lo puede tener. Pero para tenerlo tiene que irse al Instituto Geográfico Militar con su papeleta más su certificación del director distrital, indicando que usted pertenece a esa unidad educativa. Cuando vaya al Instituto Geográfico Militar, presenta, va a tardar 3 meses, le van a certificar que efectivamente su unidad educativa está en frontera. Pero señor, disculpe, mi unidad educativa está en Villazón, o en Yacuiba, o está en San Matías, o está en Cobija. Igualito nomás, lo siento mucho, tiene que hacer ese procedimiento. Inmediatamente esperar los 3 meses, a los 3 meses recoger, tener que presentar al distrital y si no podía presentar, venir hasta La Paz a presentar en planillas. Una falta de respeto, desconsideración y falta de ubicación en términos de que no todos viven en La Paz. Si incluso para los compañeros que puedan vivir en provincias de La Paz les resultaba complejo, difícil, para un compañero que vivía en San Matías, que había tardado 16 horas desde San Ignacio Velasco y hasta San Ignacio otras 12 horas, era inconcebible, absolutamente inconcebible. Por lo tanto, esta revolución normativa ha hecho que maestro que trabaja en fronteras o va a trabajar en fronteras, su bono de frontera es automático. ¿Por qué si los colegas que están a su lado están con bono de frontera va a hacer su trámite? Esta concepción se articula además a otros procesos de desburocratización. El presidente ha planteado, este es uno de los temas centrales, no solamente por un tema, les decía, de gestión, sino porque es un tema de respeto a la función que cumplen cada uno de los sectores y en este caso el magisterio. Revolución curricular, que ese es parte del debate. Estamos todavía con el debate de físico-química. Hay un componente ahí que tenemos que ajustar y resolver. El comité técnico ya ha hecho algunos planteamientos y lo vamos a pulir para consolidarlo en el encuentro pedagógico. La revolución docente, yo solamente quiero recordarles, un día debatiendo con los compañeros de la Federación de la Paz Urbanos, con los compañeros trotskistas, el debate era: ministro, usted está liberalizando la profesión de maestro. ¿Por qué? Porque usted ha hecho que los institutos técnicos ingresen profesionales. Ahí sí les respondí con firmeza y honestidad y franqueza. Sí, y lo vamos a seguir haciendo. Porque un día, cuando Álvarez vino aquí a hacer un meeting reclamando de que por qué al Instituto Pedro Domingo Murillo habíamos hecho una convocatoria para docente del instituto con un carácter genérico. Se convoca a profesionales. Cuando debatimos con él, y él decía, no vamos a permitir, yo le decía, profesor, presénteme un maestro, uno, que tenga especialidad en mecatrónica, que es la convocatoria a la materia. Obviamente no hay, porque esa es una rama de especialidad en el ámbito de las ingenierías o en otros ámbitos. Y ahí les decía, en institutos tenemos que incorporar técnicos del área de especialidad, si son agrónomos, si son mecánicos, etcétera. Y tenemos que incorporar profesionales que estén en el marco de la especialidad. Yo les digo como una evaluación crítica. Cuando hicimos la evaluación de los institutos, encontramos maestros de educación física en los institutos técnicos, maestros de primaria enseñando en los institutos técnicos, y eso no nos pareció correcto. Pero ojo, en el magisterio, en lo que corresponde a nuestro sistema regular, alternativo y especial, el tema de la formación de maestros por la ley y por principio es una formación exclusiva. Es decir, ahí no entra nadie más que no fuera normado por nuestras normales o formado por nuestras normales o por nuestras escuelas superiores de formación de maestros. No hay educación de maestros al margen de las escuelas de formación de maestros. La profesión de maestro para el magisterio es una formación exclusiva, responsabilidad del Estado
y obviamente articulado a esta especialidad. Y ahí sí hemos defendido de manera férrea el tema. Y hay un tema que creo que es bien importante. Ahí surgió el tema en el ámbito rural, cuando vemos la historia de los docentes, encontramos regiones como Beni, Santa Cruz y Pando, y algunas regiones alejadas de Potosí, Oruro o algunas otras, nos encontramos que la tasa de maestros interinos estaba en algunos lugares por el 80%. ¿Por qué? Porque en una comunidad alejada, un maestro formado en las ciudades no tenía interés en ir a trabajar. Los niveles salariales eran excesivamente bajos y las condiciones muy precarias. Por lo tanto, innegablemente había un desinterés para acceder a estas zonas. Pero había que hacerlos estudiar a los niños de la zona. Y ahí es donde agarraban y le decían: oye, Juanito o Juanita, vente, vas a ser el maestro de la comunidad. Pero si soy bachiller, por eso mismo, porque tú eres el bachiller, vas a ser el maestro. Hasta ahora todavía quedaban en algunos lugares en donde los papás sacaban de su bolsillo y pagaban a ese maestro o al bachiller del pueblo. ¿Qué hemos hecho con cerca de 18,000 interinos que había en el sistema educativo? Casi el 18-20%. Hemos planteado el PPMI para su profesionalización y inmediatamente la continuidad del programa de formación complementaria para su profesionalización. De esta manera, en este momento, hemos logrado llegar al nivel de 0 interinos. 0. ¿Por qué? Porque la profesión de maestro y maestra que ha estudiado en una normal, en una escuela de formación de maestros, debemos preservarla. Y ahí es donde el debate con los compañeros de la Federación de La Paz era: si han permitido que ingresen tantos interinos, y en la ciudad era impresionantemente harto, era obviamente una tendencia a la privatización o a la liberalización de la profesión de maestro. Porque si seguía cada vez entrando mayor cantidad de personas a ser maestros sin haber estudiado para ser maestros, lo que iba a llegar en un momento en que el 50% eran maestros que habían estudiado y otros maestros que no habían estudiado. Por eso es que ahora, en aplicación de la ley y sin establecer un mecanismo de expulsión del sistema, se ha incorporado la formación de maestros como un elemento central. Hemos resuelto el tema de interinato. Se ha formalizado el tema de la licenciatura en el magisterio a través del Profocom de manera voluntaria y obviamente un costo de 100 bolivianos semestre, que es más bajo que lo que algunas federaciones cobran de los cursos de actualización por ascenso. Y esto obviamente nos ha permitido en este momento tener 132,000 maestros titulados a nivel de licenciatura y que además tienen el marco de los cursos de formación continua y lo que hemos abierto, el posgrado para el magisterio. La universidad pedagógica no es para cualquier profesional. La universidad pedagógica da maestría en matemáticas para única y exclusivamente los maestros, para que obviamente puedan acceder a estos espacios de profesionalización. Esto es un elemento muy sintético de lo que fue la revolución docente, que se articuló además al tema salarial, al tema de equipamiento y obviamente a las condiciones de trabajo. El tema de la revolución cultural, que es lo intercultural, y el tema de la descolonización, la revolución inclusiva, que es lo que hemos estado trabajando, la revolución científico-tecnológica, que es el gran desafío que nuestro hermano presidente nos ha planteado, y la revolución ética y de transparencia, que este es uno de los temas centrales a trabajar. Si me lo cambian, esto solamente va a ser para que ustedes puedan tener una idea del sentido, sí, no, ya estamos terminando, del sentido de transformación que se ha tenido entre el concepto de la 1565 y lo que es el modelo de la educación del
descolonizadora. La siguiente, por favor. Y esto es lo que quería mostrarles. Y con esto, sabiendo el sufrimiento que han tenido algunos de aguantar un tiempito, después de haber estado 2 días intensos de trabajo intelectual y con el deseo de que no viajen 25 horas a sus comunidades. El siguiente. Aquí está el dato para 1983 de cuánto era la población rural excluida de la educación. 64%. Es decir, 64% de la población en edad escolar no estudiaba en las zonas rurales. Y si hacemos el cambio de la siguiente, tenemos que el total de la población en edad escolar en el ámbito rural, que eran 1.138.579.000 estaban excluidos del sistema educativo. La tasa de exclusión para la década de los 80 era impresionantemente alta, impresionantemente alta. Esto se ha mantenido hasta el 2005 como una tendencia. A partir del 2005, y ahí sí los invito a que ustedes revisen los datos del ministerio, están en la página web, la tendencia de cobertura se fue ampliando. ¿Por qué se amplía la tendencia de cobertura? Porque se logra consolidar y aperturar nuevas unidades educativas, el de aperturar el contexto de mayor dotación de maestros, y aquí les doy un solo dato. Los maestros en educación inicial para el año 2005 eran 4.861. En este momento son 8.875. Para educación primaria eran 80.022. En la actualidad está en cerca de 72.000. Y los maestros de secundaria para el año 2005 eran 26.025. En la actualidad, los maestros de secundaria son 56.347. Con esto yo termino para hacer referencia de que esos datos entre lo anterior y lo de ahora son radicalmente diferentes. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos la participación de nuestro ministro de Educación. Queremos mandar saludo a Pando. Nos están viendo en la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de Pando y también en la Escuela Superior de Formación de Maestros Puerto Rico. En Guarnes, en la Dirección Distrital, Allica, Potosí, Yayanta Norte, Potosí, Culpina, en Los Inti. En la Escuela Superior de Formación de Maestros, Ismael Montes de Vacas, Cochabamba. La Escuela Superior de Formación de Maestros, Rafael Chávez Ortiz, Portachuelo, Santa Cruz. Y también la Escuela Superior de Formación de Maestros, Enrique Finot, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a entrar al espacio de preguntas para el ministro de Educación. Compañeras, compañeros, con todo respeto les quiero decir, vamos a priorizar en este espacio, en las dos exposiciones, en la del ministro y el del compañero Freddy, ceder la palabra a los compañeros que vienen del exterior. Creo que es lo más correcto, me parece. Entonces, compañeros, los compañeros, no sé, me dicen de los compañeros que están en la testera o los compañeros de la delegación de Perú, y también tenemos 2 compañeras de Chile, no sé si están presentes, los que
deseen hacer la pregunta a nuestro ministro de Educación, a continuación tiene la palabra. El compañero Luis Ricardo Jara, de Costa Rica, por favor. Adelante, compañero, tiene la palabra. Gracias, señor ministro. Yo aquí le comentaba al compañero, hice una exponencia sobre lo que estaba presentando mi país. Ahora le hice al compañero aquí a mi lado, Frey, una pregunta. ¿Usted nos acompañaría a un foro de educativa en Costa Rica con una invitación? Y me parece y simplemente puedo decir como dicen por ahí, wow, qué excelencia de aplicación aquí en Bolivia en la parte educativa. Le comentaba al compañero Frey sobre el apoyo. ¿Cómo deseábamos estas cosas en Costa Rica? Y mi pregunta concreta sería, si estaría en disposición ante una invitación para ver la posibilidad y convocar a diferentes sindicatos de la educación en Costa Rica para que nos lleve el mensaje de todos estos logros que han hecho ustedes aquí en Bolivia. Gracias, compañero Luis Ricardo. Mandamos saludos a las compañeras maestras y maestros que nos ven en la unidad académica Gran Chaco de la ciudad fronteriza de Yacuiba. Cedemos la palabra a la compañera Beatriz del Valle de Argentina. Después, compañero Orlando, por favor. Entonces toma Beatriz. Bien, quito la palabra. Por el momento, las mujeres también tenemos, ¿no? Bien, en principio, saludar acá al compañero ministro de Educación. Hemos visto en su exposición el gran trabajo que están haciendo, una gran transformación educativa. Desde luego que ninguna transformación educativa es fácil, se requiere del acompañamiento y de las convicciones de los compañeros, pero en su exposición he podido observar, perdón por haber llegado tarde, nos tiene a las corridas de las alturas a nosotros de otros lugares, así que nos cuesta un poco todavía. Digo, una transformación educativa muy interesante, con muchos derechos para los trabajadores y trabajadoras. En este aspecto de esta transformación educativa, y si se quiere como un simple comentario desde la experiencia, cuando nosotros hemos logrado transformar la ley de educación para imponerle el criterio del derecho, la educación como un derecho humano, también hemos revertido el término de calidad educativa y hemos decidido imponer y hablar de una educación de calidad, porque es distinto hablar de una calidad educativa que de una educación de calidad que tiene que ver con las realidades de cada uno de los lugares y que tiene que ver con también los condicionamientos regionales, culturales y de todo tipo que puedan llegar a tener. Entonces no se mide de la misma manera una educación de calidad en un lugar que la calidad educativa que viene impuesta por el Banco Mundial, el Fondo Internacional y las, ¿no es cierto? Después otra cuestión que le quería preguntar y si usted me podía sacar del desconocimiento. Si en esta ley que están ustedes debatiendo y promocionando está prevista
la implementación de una formación docente en servicio gratuita brindada por el Estado en hora y día de trabajo, que es también una lucha de los docentes y que nosotros la hemos logrado en Argentina y la venimos peleando mucho para que se ejecute. Esto tiene un fin, no es casual. La formación docente gratuita en servicio, en día y hora de trabajo, tiene que ver con terminar con la mercantilización y la comercialización de la pedagogía y del trabajo docente. Terminamos con la compra y venta de cursos y capacitaciones a los cuales nadie asiste, pero después tiene el certificado, porque en esta vez el Estado se ocupa de nuestra formación, y se ocupa de que esa formación sea en servicio, lo que asegura la asistencia de todos los compañeros, ¿no? Y que no nos mientan y no se estafe al propio docente, porque uno mismo nos estafamos porque vamos a comprar para poder acceder a un cargo. Serían esas dos cuestiones que ver si estaban previstas, que me parece que como derecho es fundamental. Gracias, compañera Beatriz. Queremos mandar saludos a las colegas maestras y maestros que nos ven en la Escuela Superior de Formación de Maestros de Paracaya, Cochabamba. Vamos a ceder la palabra entonces al compañero Orlando Pérez, compañero de Venezuela. Adelante, tiene la palabra. Bien, camarada, compañero y hermano Roberto Muñoz. Aguilar. Más allá de la categoría de ministro, ha expresado algunas opiniones o algunas decisiones políticas educativas para la realidad boliviana. Este encuentro internacional, en su debate, tiene 2 días, debatiéndose cómo América Latina construye su propuesta unitaria continental. Se pide a gritos, más allá de entender, de comprender como trabajadores y trabajadoras, como educadores, como militantes de la unidad continental, cómo lograr desde nuestros gobiernos, desde los ministros de los países progresistas que vienen avanzando, cómo lograr la unificación en conjunto con sus educadores y educadoras a través de UNASUR, un espacio que permita la posibilidad real de esa formación en el área pedagógica, de acuerdo a nuestras realidades, y en el área científico-tecnológica. Esa preocupación se ha expresado aquí y sería muy bueno también que se discutiera en términos, yo lo dije en mi intervención hace rato, a mí no me gusta hablar mucho de eso de la calidad de la educación en términos de la estandarización que la UNESCO y el Foro Mundial Educativo, la OIT y otras instancias de los empresarios de la educación intentan asignarle a la educación. Cómo desde ese ámbito de UNASUR pudiésemos también nosotros promover la universidad de los pueblos. Creo que el intercambio de las realidades pedagógicas, educativas y laborales son bien importantes para quienes queremos construir una América Latina unida. Muchas gracias. Gracias, compañero Orlando. Queremos mandar saludos a las maestras y maestros que nos ven en la Escuela Superior de Formación de Maestros Cororo Chuquisaca, lleno completo, dice en su salón, donde se está transmitiendo este evento. También queremos mandar saludos a los maestros rurales de la provincia más grande de Bolivia, la provincia cordillera, a los compañeros de la Federación, como así también a los compañeros y compañeras
de la Escuela Superior de Formación de Maestros Pluriétnica del Oriente y del Chaco. También nos piden reiterar nuestros saludos a todos los compañeros del distrito El Torno de Santa Cruz. No sé, compañeros, si el compañero Michael, el compañero Melchor, tal vez alguna pregunta. Compañero Michael, adelante. Bueno, primero saludarlo, ministro, y agradecer. Para nosotros, para los que venimos de países neoliberales, es poco común compartir estas experiencias con ministros de Estado. Así que yo creo que hay que aprovechar esta instancia al máximo. Bueno, en realidad en el caso de Chile no tenemos mucho interés en compartir con el actual ministro de Educación, que ha declarado públicamente que la educación es un bien de mercado y un bien de consumo. Así que es bien poco lo que podemos llegar a acuerdo. Pero acá nos encontramos con un Ministerio de Educación en donde a medida que iba avanzando la presentación nos vamos encontrando con un montón de elementos que ya han salido durante la jornada de los 2 días y que los vemos sistematizados, ordenados en un proceso que están dando. Y compartiendo mi interés, junto con la pregunta que hacía Orlando, me gustaría profundizar un poco más respecto al tema del proyecto sociocomunitario productivo, en la idea de cómo dentro de Bolivia se puede evaluar el efecto que está teniendo el desarrollo de este proyecto sociocomunitario productivo y qué características cumple este proyecto como para poder ser, quiero usar las palabras correctas, pero poder utilizarlo como una herramienta para la construcción de un proyecto de carácter, pensando en que los temas comunitarios y productivos son similares entre países fronterizos, compartimos realidades, por lo tanto, cómo esas realidades similares podrían tener un carácter común en un proyecto unificado a nivel continental. Eso, ministro. Gracias, compañero Michael. Queremos mandar saludos a los guardianes de nuestra frontera, a los compañeros de San Matías. También a los compañeros, aunque ya lo hicimos, a los compañeros del Gran Chaco, Caraparí. Nos dicen que están pasando en los salones de la honorable alcaldía de esa población. Compañero Juan Melchor, adelante, tiene la palabra. Bueno, nuevamente agradecer a todos, al compañero Freddy, al señor ministro y claro, infinitamente al señor Evo Morales, que ayer nos dio una lección, cual si fuera el mejor maestro de este país, de lo que debe ser la misión de la educación. Aparte de todo lo que ya hemos dicho aquí, de lo que hemos compartido, me parece que pudiéramos ir cerrando el asunto planteando cuál es la verdadera misión de la educación. Y la misión de la educación es la misión del ser humano, de la humanidad. Y sin duda que es buscar la felicidad. Si nos asumimos como seres humanos, creo que podemos entender que este es el objetivo central. Y miren, regresando al asunto de que la educación y el ser humano son inminentemente políticos, yo quisiera, para intentar entender algunas cosas, decir algunos planteamientos. Primero, miren, es regular que todos nosotros, los que nos dedicamos a la lucha, seamos muy hábiles para hacer la crítica, para descubrir la realidad que nos está atormentando, que nos está sujetando, que nos está oprimiendo. Pero luego somos muy limitados, y lo digo de manera personal, sin pretender cuestionar a nadie, luego somos muy limitados para generar la propuesta que nos resuelva las cosas. Ayer el presidente planteaba una propuesta que nos puede ayudar y le hacía el llamado tanto a Freddy como al ministro de que este evento se pudiera hacer más grande la próxima vez.
Creo que es la invitación que se nos hace desde una misión que se tiene como el que dirige políticamente este país para seguir afirmando el proceso revolucionario y seguir afirmando la misión de la educación. Ya Orlando hace el planteamiento de la construcción de la universidad de los pueblos. Hay que caracterizarla, hay que darle cuerpo, hay que darle contenido y hay que echarla a andar. Me parece que eso es el asunto. Y entonces, para entender algunos conceptos que luego retomamos en México, en otras partes, el asunto de vivir bien, el asunto del vivir bien, cómo se entiende, qué es el verdadero concepto de esto, o cuál es su verdadero punto estratégico, cuál es la misión de decir vivir bien. Porque ejemplos tenemos en todos los países de que buscamos vivir bien, ¿no? Pero a partir del proceso educativo, ¿cómo se hace realidad? Me parece que ya con la experiencia que se tiene aquí, con todo lo que se nos ha explicado, pudiera a lo mejor profundizarse un poco, porque deben ser los contenidos de aquí a que hagamos el próximo evento, que parece que habría que tomarle la palabra al señor presidente, y plantearnos algunos retos. Hay un país que tiene desarrollos educativos amplios, que es Cuba. Seguramente a Pedagogía 2019 van a ir varios compañeros y compañeras de acá. Creo que es importante que los países que ya estamos reunidos aquí discutamos un proyecto para llegar a Pedagogía 2019 con algo trabajado de antemano, que nos pueda ayudar a que ese proceso de Pedagogía 2019, y que se hace cada 2 años, tenga también una repercusión importante en el continente y en el mundo. Porque bueno, al menos al compañero Michael le han estado insistiendo compañeros y compañeras de Cuba que hagamos el esfuerzo de ir, pero no hay que ir como el docente o la maestra o el trabajador de la educación, hay que ir como el proyecto de educación que tiene como misión ser feliz, hacer feliz a la sociedad y bueno, todo lo que con ello conlleva. Muchas gracias. Y quisiera aprovechar para hacerle un presente al ministro de algunos trabajos, elaboraciones que hacemos en México para ayudarnos en los procesos. Gracias, compañero Juan Melchor. Vamos a ceder enseguida la palabra a la compañera de Chile que nos está pidiendo. Queremos reiterar nuestros saludos a otras poblaciones también guardianes de nuestra frontera, como es la población de Villazón, a los compañeros maestros rurales de Villazón, un saludo, y también a la población, a los compañeros maestros de Yica, que también había sido punto fronterizo, la frontera con Chile en la provincia Daniel Campos, del departamento de Potosí. A San Julián, a la dirección, a los compañeros que están en la dirección departamental de Tarija, a las compañeras y compañeros del distrito de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez de Santa Cruz. Compañera de la delegación de Chile, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, los compañeros trabajadores. Al ministro, en Chile estamos sin duda a años luz de lograr un encuentro como este, de tantos trabajadores, de tantas trabajadoras luchando, de tantos que confiamos en que si luchamos juntos podremos llegar lejos. Darle las gracias al ministro por estar con el pueblo, porque en nuestro país no lo vivimos. Y también preguntarle a él, nosotros como trabajadores chilenos, que en lugar de ganar hoy día, estamos perdiendo lo que hemos ganado con luchas anteriores en la calle. ¿Cómo? Usted nos insta a seguir trabajando, a seguir luchando, para no ver cómo nuestros jóvenes dejan de estudiar, cómo nuestros adultos se jubilan cada vez de forma más miserable y cómo nosotros, los trabajadores, recibimos muchas veces remuneraciones indignas. ¿Cómo debemos seguir luchando para que nuestro Estado, nuestro gobierno nos escuche? Gracias. Gracias, compañera.
en este caso, compañera que nos visita de la República de Chile, a otro punto fronterizo, compañeros, esta vez a los compañeros que están en la frontera con el Perú. Nos están viendo en la Unidad Educativa San Fermín del Distrito de Apolo, y a todos los compañeros de la Federación Regional de Apolo, un saludo. También queremos hacer llegar nuestro saludo a todos y todas las maestras y maestros rurales de la provincia Vallivian, que también están atentos siguiendo esta transmisión. Con eso terminaríamos, compañeros, la ronda de preguntas y vamos a ceder la palabra a nuestro ministro para que pueda dar respuesta a las preguntas que le han hecho los compañeros. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de las representaciones internacionales. Voy a tratar de ser sintético. Lo primero, uno de los temas más complejos que hemos enfrentado en los últimos tiempos es el tema de la formación de maestros. Y ni qué decir que la compañera me ha puesto como en un momento de debate con nuestra CONMER en pliego de peticiones. ¿Por qué lo digo? Este es uno de los temas que todavía no hemos logrado consolidar. Se ha logrado establecer que la formación inicial de los maestros en las escuelas superiores para su formación de maestros es gratuita, así lo dice la ley. Y la formación posterior, la formación continua y la formación posgradual del maestro, en el principio general también deberían ser gratuitas, pero todavía no hemos logrado llegar a ese punto. El programa de formación complementaria, que fue un programa que permitió, y lo planteamos de manera voluntaria, pero al final resultó que una gran mayoría, el 98%, concluyeron este programa de maestros para obtener la licenciatura en el marco del magisterio. Tuvo un costo de 100 bolivianos semestre, es decir, en 2 años 400 bolivianos. Esto está más o menos $50, un equivalente. En el principio general sí fue gratuita. ¿Por qué? Porque el Estado estaba promoviendo este componente para que el maestro pueda acceder a un nivel académico equivalente a lo que normalmente se tiene en el ámbito internacional. El tema de la maestría que hemos comenzado a impulsar todavía está muy incipiente, está todavía en las condiciones de desarrollo. Esta sí tiene un costo y este es un tema que lo hemos debatido y lo tenemos como tema pendiente de debate con nuestras organizaciones sindicales. De hecho, el contrapeso del tema es la capacidad de sostenibilidad del posgrado en este momento que está arrancando. Lo correcto en el futuro va a ser el de tender a la gratuidad en la medida que comencemos a promover en los maestros el tema del posgrado. En el caso de las formaciones complementarias, fue sin suspender la actividad del maestro. Fue un sacrificio del maestro, por eso los maestros le pusieron un nombre al programa Profocom. ¿Se acuerdan? El Sofocom. Como decimos en este juego, entonces. Fue un sofocón porque los maestros dedicaron de manera complementaria su tiempo y de una manera, en algunos casos, bastante difícil, porque obviamente tenían que disponer de sus tiempos libres para formarse. Entonces yo creo que este tema, y está planteado, porque así lo planteó la CONMER en su pliego, está como parte de la continuidad de construcción del principio de la formación gratuita del maestro en todos los niveles, que debe ser obviamente un principio. No quiero hacer una gambeta de quitarme el tema, es un tema que tiene que ser planteado así, porque tiene contrapesos. En la medida que nosotros demos las condiciones, cercanía de acceso al curso, que esa es la tarea que estamos trabajando ahora, pero además el factor de gratuidad o el componente que en lo general sea gratuito, es decir, que no tengan que pagar para que funcione, vamos a poder establecer ciertos
niveles de obligatoriedad de nuestros compañeros maestros. Y a partir de ello generamos un doble componente. El Estado generando las condiciones y el maestro asumiendo el compromiso de una mayor especialidad. Ese es el objetivo fundamental. El hacerlo fuera de horas o hacerlo en horas de trabajo, es decir, declararlos en comisión, ahí hay un principio general. Cuando alguien en el sector público solicita una licencia para hacer su maestría, lo declaran en comisión. Entonces, la tendencia también debería ser la misma, pero ahí sí hay un problema muy complejo, y es la disponibilidad de nuestras cargas horarias, que sí se requeriría de maestros suplentes para poder desarrollar esta actividad. Este creo que es un tema que necesitamos continuar trabajándolo con nuestra dirección sindical para encontrar una respuesta que se adecue a nuestras condiciones, pero también a las necesidades que tiene el maestro de encontrar condiciones adecuadas, cercanas y accesibles a un proceso de profesionalización, especialización y el tema de capacitación. Sí lo dejo como parte del pliego. El tema del foro educativo, de hecho, nos interesa mucho. Hemos estado en San José, estuvimos con los compañeros de Andes, eso, ¿no? Ande, del sindicato. Estuvimos ahí en un foro, estuvimos en esa ocasión con varios compañeros de sindicatos bolivianos y que obviamente fue muy interesante. Estuvimos con varias federaciones. Uno de los temas que hemos logrado es el de articular mucho nuestra relación con sindicatos a nivel de América Latina. Hemos estado con el CETERA en su sede haciendo una conferencia, con los hermanos del Brasil, de la CNTE, también en 2, 3 estados. Así que con todo gusto estaríamos nuevamente en San José para poder compartir con ustedes. Es cuestión de coordinar tiempos y ahí nos vamos con nuestros ejecutivos de la Colmer. Y lo esperamos en el Congreso de Naciones. Sí. El tema de articular un proceso de integración, de articulación, innegablemente antes teníamos mayores ventajas y logramos armar un bloque, especialmente con los ministros del ALBA, y trabajábamos, se ha debilitado un poco. Esa es una tarea que el propio hermano presidente nos ha planteado para poder hacer que rearticulemos el trabajo a nivel del ALBA, de los ministros. Lo malo es que se han reducido. Antes se incorporaba Brasil, Argentina, estaba Ecuador, junto con Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Ahora estamos reducidos. Entonces creo que queda una tarea de articular los dos componentes. El componente de ministros, pero que deberíamos necesariamente seguir trabajando en este sentido con su componente de maestros y maestras para darle la fuerza que hasta ahora han tenido los procesos tanto en Venezuela como en Bolivia en esta articulación. Así que creo que esa queda la tarea en los dos niveles. El tema del PCP, yo ahí aprovecharía más bien para que en su momento puedan ser los maestros quienes pudieran evaluar el contexto del PCP. Esto lo digo porque lo cotidiano del maestro es lo que ha permitido generar respuestas creadoras, creativas, en torno a la utilización del PCP como un orientador curricular. Es decir, el proyecto sociocomunitario productivo, en su diseño, era el de poner de manera real y en gestión educativa la teoría ligada a la práctica ligada a la teoría. Teníamos un debate en el discurso tradicional de largo aliento de la izquierda en el ámbito marxista-leninista. Hubo un debate en torno al tema de la unidad entre la teoría y la práctica. Y un día los compañeros maestros nos comenzaron a plantear que el tema deberíamos reorientarlo y ubicarlo en su sentido correcto. Y era partir de la práctica, partir de la realidad, para ir obviamente articulándola con el conocimiento, con la teoría, y a partir de ello hacerla una
articulación creativa, el conocimiento sustentado en la realidad y a partir de ello buscando transformar esa realidad. El PSP parte de ese principio, de ese enfoque, de la unidad entre la práctica y la teoría y la práctica. Pero le incorporamos, gracias a los aportes de los maestros, porque fue una construcción del propio magisterio, el componente de darle un sentido curricular. Es decir, no solamente es un proyecto, no debe ser un proyecto entendido como el de desarrollar una actividad práctica o un ejercicio técnico. La base es el de entenderlo como un eje articulador de la práctica docente y del desarrollo curricular. Tengo un ejemplo que es el que me llamó más la atención, hay muchos. Yo siempre trato en todas las unidades que visitamos preguntar cuál es el PSP, cómo lo están desarrollando, porque realmente uno aprende ahí. En primaria de repente resulta más fácil que en secundaria, porque es una maestra o un maestro el que impulsa el PSP en base a lo que la comunidad educativa, el total de la unidad educativa ha definido. Y por ejemplo, en la unidad terceros, en Sacaba, ahí visitábamos y el tema central que la unidad enfrentaba era que detrás de la unidad educativa habían hecho en el borde del río un basural. Es decir, la unidad educativa estaba casi al medio de la basura, de lo que todo el barrio iba y botaba ahí, la basura. Por lo tanto, analizan entre directores, profesoras, profesores, alumnos, papás y mamás y los dirigentes de la zona, que lo que podrían hacer es utilizar más bien ese problema para hacer una dinámica y una práctica docente y al mismo tiempo definir la actividad docente. ¿Qué hicieron ahí? Hicieron el planteamiento de recuperación de todo el espacio posterior de la unidad educativa y a partir de ello todos los maestros comenzaron a pensar cómo van a hacer para desarrollar sus áreas temáticas vinculadas a ese proyecto. Y comenzaron obviamente un esfuerzo complejo al principio, pero después fue muy enriquecedor porque la primera es difícil, la segunda un poco menos, la tercera ya se va perfeccionando, para la cuarta hay una práctica, para la quinta ya es creación, para la sexta ya es el de innovación y así sucesivamente. Y en esa práctica la maestra, yo le decía, profe de cuarto de primaria, ¿cómo ha hecho para integrar, cuál es su PSP? Dice, en nuestro caso, lo que hemos hecho es desarrollar el huerto para utilizar el espacio que estamos recuperando. Entonces, los mayores hacían la recuperación del espacio en todo un proceso muy complejo, o sea, no era solamente ir a limpiar la basura, levantarla, no. Tuvieron que estudiar cuáles eran las condiciones de recuperación, cuáles eran las condiciones de utilización, etcétera. Ahí los apoyó un organismo que obviamente les dio algún asesoramiento. Al final la maestra terminó haciendo su huerto escolar en el contexto y cuando yo le preguntaba, ¿cómo ha hecho para integración de áreas? Ella me decía, a ver, niños, en matemáticas, ¿qué hemos aprendido? Y un niño, profe, sí, la mensura. ¿Qué es la mensura? Es medir. ¿Cómo se mide? A través de una regla. ¿Qué contiene la regla? Números. ¿Cómo se clasifican los números? Y hacía su referencia. Y en ciencias naturales, ¿qué hemos aprendido? La clasificación de las plantas. ¿Cómo se clasifican los seres vivos, las plantas, etcétera? Y en el tema del lenguaje, a ver, niños, ¿qué han hecho ustedes en lenguaje? Hemos contado todo lo que hemos hecho para hacer nuestro huerto escolar. Entonces, lo que han hecho es su práctica de elaborar sus actividades en los otros temas, la han sistematizado los niños, que obviamente les permitió mucho más que agarrar un texto abstracto o alejado de su realidad, el de leer y escribir su propia práctica. Exactamente, han construido su propia práctica a través de esta dinámica. Y así sucesivamente, en el tema de artes plásticas, en el tema de música, han integrado todas las áreas en torno a este PSP. Y lo más interesante, el PSP debe ser articulado a la comunidad educativa, es decir, no solamente es una actividad docente o una actividad de los estudiantes, sino deben participar todos. Y el resultado, obviamente, es la transformación de esa realidad que dio origen a la motivación. En el primer año, todos hicieron huerto escolar, ¿sí o no?
Todos hicieron huerto escolar. Pero al segundo año ya comenzaron a hacer adaptaciones del huerto escolar o comenzaron a incorporar nuevos elementos. Para el tercer año ya lo cambiaron el PCP. Ya han sido otras actividades y se han ido adaptando a las condiciones. Hay unidades educativas que todavía no han implementado PCP. Agarran un PCP, SAS por ahí y lo colocan. Eso es un tema que estamos trabajando de manera conjunta para que pueda ser no un tema de obligación, sino que encuentren los mecanismos orientadores complementarios para el tema del desarrollo de los PCPs. Sus características de herramienta para generar un compartir, sería interesante el de poder abrir espacios de diálogo con otras experiencias. Yo estuve hace unos 4 años en Chile y se reunieron todos los dirigentes estudiantiles de esa vez. Estamos hablando de hace 4 o 5 años. Nos invitó el Observatorio de la Educación. Está nuestro compañero. ¿Su nombre? Rodrigo. No, es otro compañero. Ahorita me acuerdo. Y él nos permitió estar con los dirigentes sindicales de todas las organizaciones de Chile. Estaban en un tema complejo de reestructuración. Y ahí, por ejemplo, me comentaron de que también tenían proyectos comunitarios, pero que el enfoque que le estaban dando era otro totalmente. Entonces, yo creo que parte de las experiencias que deberíamos incorporar, porque sí tienen un carácter y una posibilidad de universalización, son estas prácticas. El PCP para nosotros ha tenido hasta ahora por lo menos un factor motivador y deberíamos incorporarlo como un enfoque teórico interesante en el tema pedagógico. El tema el enfoque de que la educación debe ser para buscar la felicidad, y ese es, creo, uno de los temas esenciales. A veces entendemos solamente la felicidad como un estado de ánimo, y no, es una forma de vida. Si somos infelices, si vivimos en condiciones de necesidades, vivimos angustiados, y eso se traduce en toda nuestra actitud. La educación no puede estar al margen de esas condiciones. Por ello es que el enfoque que se ha planteado en Bolivia, a través de lo que es el vivir bien, plantea un principio, y esto lo desarrolló el ex canciller David Choquehuanca, y obviamente fortalecido por muchos hermanos en la concepción de lo que es el vivir bien. Para algunos es la identidad con el socialismo o el comunismo. Para otros es la recuperación del sentido correcto de vida que nuestras comunidades indígenas plantearon desde hace muchísimo tiempo atrás. Y parte de un elemento central. Vivir bien es diferente a vivir mejor. Se vive mejor cuando uno mejora las condiciones. Se vive bien cuando la sociedad vive bien, cuando la comunidad vive bien. Por eso es que en el vivir bien hay una articulación imprescindible entre comunidad, individualidad y madre tierra. Si uno de estos 3 componentes no vive bien, lo que se está generando es una desestructuración de una sociedad del vivir bien, de una sociedad de la felicidad, de una sociedad en donde no exista la base de la explotación y la angustia como el componente central de su funcionamiento. El vivir bien parte de ese principio de articulación de estos 3 componentes. No podemos vivir bien si el otro vive mal. Vivimos bien si de manera colectiva todos están articulados a formas de vida de bienestar. Ahí viene un poco el debate. Nosotros hemos debatido mucho esto y todavía está en una construcción compleja. No es solamente del bienestar en las condiciones generales de satisfacción de necesidades, sino se han incorporado los componentes, tanto materiales, que ahí vendría el bienestar, como los componentes propios, internos, para algunos espirituales, para otros
conceptuales, para otros en contextos de lo que es la articulación de los marcos de relacionamiento social, etc. El vivir bien es la aspiración de una sociedad en donde se viva dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de armonía, dentro de un marco de complementariedad, dentro de un marco de articulación e integración entre los componentes que hacen a la sociedad. De ahí es donde viene que muchos han planteado el tema del socialismo comunitario como uno de sus elementos de referencia. Para otros no es correcto hacer la similitud entre la sociedad del vivir bien con la sociedad del socialismo comunitario, pero es parte de ese debate constructivo que se está desarrollando. El principio del vivir bien es la articulación e integración de todos los elementos que hacen a la vida. No se puede vivir bien si se trabaja mal. No se puede vivir bien si es que no se alimenta uno bien. No se puede vivir bien si uno no respeta en el marco de las relaciones comunitarias a los otros. Y este sentido es el que se ha ido articulando como el horizonte de sociedad. Y obviamente esto se traduce en un horizonte de educación. Por ello es que el principio esencial dentro del contexto de la relación educativa es: nosotros nunca vamos a poder tener una educación que tenga características de la sociedad del vivir bien si es que uno de los componentes tiene condiciones no adecuadas, está en desventaja, está subalternizado, etc. Lo que nos planteaba nuestra compañera de Chile, o sea, ¿cómo podemos instar a trabajar en un contexto de preservar los elementos que se han conquistado? Un tema que nosotros hemos planteado desde el principio en nuestra relación con las organizaciones sindicales es que aquello que avancemos tenemos que darle un sentido estructural, porque si no lo hacemos, lo que va a suceder es que van a cambiar los contextos y puede innegablemente producirse retrocesos. Y ese es el peligro mayor. Por ello es que hay elementos que se han ido incorporando con una mirada estratégica de preservación y obviamente de sostenimiento. Esto lo digo porque tengo una, no sé si es ventaja o desventaja. Son ya 10 años que estamos en este cargo y obviamente nos ha permitido el de estar trabajando de manera coordinada con 4 comités ejecutivos, de la CONMER. Les decía, no sé si es ventaja o desventaja porque hay elementos que los debatimos durante estas 4 gestiones, los seguimos debatiendo. Hay otros elementos que ya los hemos superado, están consolidados y obviamente ya vienen ahora como procesos de mejora. Un tema de ellos es el tema de la formación de maestros. Hace 10 años atrás, la formación de maestros estaba totalmente desarticulada. Tan era así que la primera movilización que tuvimos de los estudiantes normalistas llegaron aquí como estudio eran diferentes entre una universidad y otra. Y el ministerio un poco burocráticamente, por esos factores administrativos, no los había resuelto. Entonces, este tema nos permitió el de sentarnos con los estudiantes, resolver los problemas pendientes y comenzar a construir un tipo de formación de maestros en donde, miren, ahí logramos la presencia
de los tres sectores, maestros urbanos, maestros rurales y estudiantes, en realidad los cuatro, y el ministerio, construyendo una mirada de la formación de maestros, desde el maestro en ejercicio, desde